Bien, si un ayuntamiento decide no iniciar un procedimiento sancionador como consecuencia de una denuncia presentada por un particular en la que se invoca, cuidado, un perjuicio en el patrimonio de la entidad local, ¿cómo debe ser la decisión que se adopte en relación con el inicio del procedimiento según la ley? Cuidado, lo que tenéis que tener aquí en cuenta es denuncia de un particular en la que se invoque un perjuicio en el patrimonio de la entidad, no en toda clase de denuncias que formule un particular, sino en las que se invoca, en las que se hace referencia a un perjuicio en el patrimonio, en los bienes de la entidad local. Bien, pues en ese caso tenemos que acudir al artículo 62 que dice que la no iniciación del procedimiento en estos casos, debe ser motivada. Lo primero, hay que motivarla, ¿de acuerdo? Y segundo, se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no se ha iniciado el procedimiento. ¿En todos los casos hay que comunicarlo al denunciante? No. Si las reglas, digo, de todos los procedimientos sancionadores, no. Si las reglas en concreto de una norma nos dice que se notifique, bien. Pero en los casos que se invoque un perjuicio al patrimonio a los bienes de esa entidad local o de la administración como tal, sí nos dice concretamente que en esos casos, cuando la denuncia invocará un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada, de acuerdo con la regla del artículo 35 más o menos, y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no iniciado el procedimiento. No para todos, para aquellos en los que se invoque un perjuicio en el patrimonio de la entidad local. Bueno, pues esto es el rollo del grafitero arrepentido, ¿no? ¿Qué dispone la Ley 39/2015 para los casos en los que un ciudadano es presunto infractor, junto con otros, y denuncia los hechos constitutivos de infracción que han causado un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas? Bueno, aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que sea el primero en aportar las cosas, no se existía, no se sabía absolutamente nada de aquello, no sabían quién había sido, no, nada. Y este además muy arrepentido dice que no, mira, bueno, que canta, vamos, y además es que no voy a hacer nada. Y el otro caso serían aquellos en los que, bueno, hay ciertos indicios, hay una cosa, pero este grafitero arrepentido lo que hace es, puedo decir, darle muchas más pistas a la administración. En unos casos tendrían que eximirle del pago que podía derivarse de la infracción cometida, y en otros lo que daría lugar sería a la reducción del importe de esa sanción. El órgano competente para resolver, lógicamente, deberá eximir en unos casos, otro tipo cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquello no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio. Será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el tema. Bien, aquí fue el primero. En el segundo caso ya no es exactamente igual. Ya sabe algo la administración, y aquí el denunciante lo que hace es facilita determinados elementos de prueba que aportan un valor añadido a aquello que tenía la administración. En el primer caso, eximirle, y en el segundo caso, reducir el importe. ¿Vale? Si una persona denuncia unos hechos constitutivos de infracción administrativa, adquiere la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se tramite de acuerdo con la Ley 39/2015. Bueno, pues sabemos que no. La presentación de una denuncia, conforme al artículo 62.5, creo recordar, no confiere por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Pueden concurrir otras circunstancias que hagan que esa persona pueda ser interesada en el procedimiento, puede ser, pero el hecho de la presentación de una denuncia sin más como tal no te da esa condición de interesado. Si durante la tramitación del procedimiento sancionador el presunto infractor reconoce su responsabilidad,
¿Qué puede suceder en el procedimiento? Bien, cuidado aquí, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Bueno, en este caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que procede. Tener en cuenta lo que dice el artículo 85. Dice, iniciado un procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad, cuidado, reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento. Si hay reconocimiento de responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento. A ver, que creo que vendrá después en este caso. Iniciado un procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad... no, perdón. Cuando la sanción sería el número 2. En el caso de iniciado un procedimiento y hay pago voluntario, en este caso implicará la terminación del procedimiento. Vamos a verlo por partes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Tú reconoces la responsabilidad? ¿Te cabe esa posibilidad con arreglo al artículo 85? Sí. ¿Qué es lo que puede hacer la administración? Puede, ¿eh? Se podrá resolver. No dice que se resolverá, se podrá resolver. ¿De acuerdo con estas chorraditas? Si durante la instrucción de un procedimiento con el que únicamente es posible la imposición de sanciones económicas, el presunto responsable realiza el pago voluntario, vemos que aquí reconoce su responsabilidad y aquí lo que hace es realizar el pago voluntario. ¿Qué debe suceder? ¿Veis que además pongo aquí qué puede suceder? Aquí pongo qué debe suceder, porque así está la ley. En esos casos, el pago voluntario, tenemos el artículo 85. Iniciado un procedimiento, si el infractor reconoce la responsabilidad anteriormente, se podrá resolver el procedimiento. En los casos que tenga carácter pecuniario en la sanción, o bien hay otras sanciones, pero la que se opta por imponer esa, el pago voluntario, que al fin y al cabo es un reconocimiento de responsabilidad, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución, evidentemente, implicará la terminación del procedimiento, salvo lo relativo a la reposición de la situación alterada y de los daños y perjuicios. ¿Os acordáis? Si no os acordáis, os lo digo, que el hecho de cometer una infracción puede dar como consecuencia no solo esa responsabilidad administrativa, sino que puede ser que tengas que poner la calle como estaba anteriormente. Y además cabe la posibilidad de que haya indemnización, que te exijan indemnización de daños y perjuicios. O sea, por una cosa te puedan exigir tres. ¿De acuerdo? Bien. Perdona, Zacarías, una pregunta. Con relación a esto y con el caso este de Joaquín y Joaquín y Serafín, que rompen una parada de autobús. A ver, si hay una sentencia ya penal, lógicamente no se le puede no se puede abrir un proceso administrativo no se le puede sancionar. Sí, Pero, es lo que te he dicho anteriormente, que sí, pero podría... Sí, la dime. pregunta es si no se le puede sancionar, pero sí podría en el procedimiento administrativo exigirle los daños y perjuicios a pesar de la sentencia, o sea, reparar la parada. Posiblemente, mira, es una cuestión debatida que te dice que sí, que lo lógico es que aunque tú hayas cometido eso, el hecho de que se te haya condenado penalmente no te va a eximir de lo otro, ¿eh? O sea, no te podrá sancionar por el hecho en sí, pero sí te podrá hacer las otras dos cosas que son posibles como consecuencia Vale, de una infracción. vale, vale. Pero, amigo, ¿quién eres, Manu, me parece, ¿no? Manu, sí. Como digo muchas veces en esto, hay quienes sí, quienes no y medio pensionistas, porque unos dicen que no, el hecho, bueno, pues parece ser que lo lógico es que sea que sí, que aparte de ese procedimiento puede dar lugar, has cometido la infracción. Otra cosa distinta es que habría que ver la extensión de la condena, o sea, la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede incidir en extremos que estarían relacionados con esto precisamente. ¿Sabes, Manu? Vale, sí, que a lo mejor en la sentencia ya le condenan Sí. también A lo al mejor pago hay de. incluso otras posibilidades de ampliación dentro de esa posibilidad que tienen los jueces de extender, de hacer no solo la condena como tal, sino de, pues esa. Sabéis que una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad Ujú. civil.
La responsabilidad civil viene derivada de la comisión de hecho. Tú vas por la carretera, tienes, o si le das un golpe a otro coche y se produce un accidente con lo que sea, no solo hay responsabilidad penal, por ejemplo, por irte a la izquierda e invadir, sino que hay una responsabilidad civil en virtud de la cual tendrás que indemnizar o llevar a cabo las cuestiones relativas a lo que proceda por los daños y perjuicios sufridos. Lo que se llama la responsabilidad civil o el seguro de responsabilidad civil que llevamos todos en el coche, que es además de suscripción obligatoria. ¿Me explico, Manu? Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, en estos casos ya sabemos que esas posibilidades del 20%, de al menos el 20%, y que incluso esas por cada una de las cosas, y que cabe esa posibilidad de que ese porcentaje pueda ser incrementado reglamentariamente, o sea, que no tenga que hacerse mediante una ley. Hay unas cuestiones que se están dando mucho en esto, sobre todo en materia de protección de datos. Mucha gente cuando ve que la cosa es clara dice, ¿a qué voy a ir? Pues reconoce la responsabilidad como tal y se quitan pues el 40 o lo que esté establecido en esos casos. ¿De acuerdo? Reconocen, se puede reducir la sanción. Se puede reducir la sanción. Bueno, sí, el órgano competente para resolver, aplicar las reducciones, sí. Bueno, se puede reducir. Si es posible, que únicamente es posible la imposición de sanciones económicas, el presunto responsable realiza el pago voluntario, reconoce su responsabilidad. Bueno, es un poco complemento de lo que hemos visto anteriormente. Se puede reducir la sanción. No es que se pueda, es que es obligación legal impuesta, ¿ya? El órgano competente aplicará, o sea, no es que lo pueda hacer o no, de al menos el 20%, ¿vale? Vamos a ver, cuestiones que vienen relacionadas con la ley 40/2015, con los principios. ¿A quién corresponde el ejercicio? Cuidado, el ejercicio de la potestad sancionadora. Bien, las administraciones públicas actúan a través de lo que llamamos órganos administrativos, ¿no? Un órgano administrativo, el presidente del gobierno, otro el ministro del Interior, otro el ministro de lo que sea, el otro el de Fomento, o a través de órganos colegiados, como el Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente el ejercicio de esa potestad que tiene la administración se lleva a cabo por los órganos administrativos. Pero estos órganos administrativos tienen que tener atribuida ese ejercicio. ¿Y eso cómo le puede ser atribuido? Bien por una disposición de rango legal que lo diga la Ley de Seguridad Vial, ¿de acuerdo? O bien como una disposición reglamentaria, que una orden del Ministerio del Interior relativo a la Dirección General de Tráfico, pues aclara. Cuidado, el ejercicio de la competencia lo ejercen los órganos administrativos, pero tiene que estar expresamente atribuida la competencia, ¿por qué? Por una disposición de rango legal o bien reglamentario. Si no tienes atribuido el ejercicio de esa competencia, será, lógicamente, si se dicta una resolución, pues estaremos en presencia de una nulidad de pleno derecho por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, por ejemplo, del territorio, ¿de acuerdo? Bueno, en esos casos, ¿a quién corresponde el ejercicio? El ejercicio, ¿de acuerdo? A los órganos. La competencia se ejerce por los distintos órganos que conforman la administración. ¿Y cómo tiene que ser atribuida? Por una ley, bueno, por una norma de rango legal o bien reglamentario. Mirar, pongo aquí, pero esto, que es una cosa, es por eso pongo el ejercicio, porque la potestad sancionadora como tal se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Bueno, por eso os digo que como tal, la potestad y el ejercicio, bueno, la palabra ejercicio que viene ahí en el 25.2. Bueno, una cuestión relativa a la retroactividad o irretroactividad.
que os quede una cosa clara. Dice, según la Ley 40/2015, en referencia al principio de irretroactividad, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan. Cuidado, es que esto es muy amplio. Al presunto infractor o al infractor. Presunto hasta que te sancionan, infractor cuando te han sancionado. Tanto en lo referente a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Vaya rollo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si hay una norma después de que tú hayas cometido la infracción o incluso después de que hayas sido sancionado, se dicta una nueva norma pero que te es favorable a ti, amigo, aplicable, ¿de acuerdo? Pues resulta que estaba tipificado el coger caracoles, por decir una tontería que me viene ahora. Y resulta que se dicta una ley, te sancionaron o se está tramitando un procedimiento por eso. Pero después, una nueva norma dice que no, desaparece la tipificación de coger caracoles. ¿Es favorable? Claro. Dice, tanto en lo referido a la tipificación. ¿Esa era la tipificación, el coger caracoles? Pues ha dejado de estar recogido. Pues nada. Como a la sanción, bueno, pues si se quitó una sanción que había y no se pone, pues lógicamente es favorable. También a los plazos de prescripción. Resulta que cuando cometiste la infracción, resulta que los plazos de prescripción de esa infracción eran 2 años. Coño, sale la nueva ley y dice, no, de 2 años nada. Ahora en 1. Pues me es bien, me es mejor. Luego vamos a aplicarla, ¿de acuerdo? Más o menos la idea de esa general, ¿de acuerdo? Bien, de conformidad con la Ley 40/2015, podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa si resultan responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Bueno, aquí lo que decimos es los grupos de afectados cuando una ley le reconozca capacidad de obrar, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios independientes o autónomos cuando una ley le reconozca capacidad de obrar. ¿Qué quiero que tengáis en cuenta? Que lo que dice la ley es que no en todos casos estas personas o estos entes podrán ser sancionados. Entonces, sino cuando la ley le reconozca capacidad de obrar. Hombre, parece de cajón que si no tienes capacidad de obrar, no, mal se te podría sancionar, pero lo dice así taxativamente la ley. ¿Veis que pongo aquí las uniones y entidades sin personalidad jurídica? Bueno, pues en principio le falta ese requisito, que la ley le reconozca capacidad de obrar. Esto lo tenéis en el artículo, no sé, 28. Sí, está puesto 28. Solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas. Así como, todos los casos no. Cuando una ley le reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios independientes autónomos, ¿de acuerdo? No siempre, sino que para que estos puedan ser, podemos decir, sujetos responsables, tienen que reconocer en las leyes capacidad de obrar. Las infracciones